también hablar en esta asamblea, que creo que es una de las asambleas más difíciles para intervenir. Y extrovierto mis nervios antes de decir lo que quería comentar. Que es, habiendo participado como todos en el proceso político vinculado a las elecciones, da la sensación de que hay dos planos. Se me ocurre pensar este proceso en dos planos y la iniciativa y la estrategia en dos planos. Una primera que tiene que ver con un perfil programático que hace a los objetivos de campaña, que hace a las propuestas concretas, digamos, casi un perfil axiomático de propuestas para la ciudad. Y en eso hay grandes presencias respecto a la reivindicación de las mejores políticas del gobierno nacional y de algunas muy buenas ideas para la ciudad, y también hay grandes faltas que bueno, es esperable, ¿por qué no? Pero que tienen que ver con haber pensado quizá la ciudad desde la nación y haber pensado con un montón de supuestos desde la nación la problemática de la ciudad. Pero este no sería un gran problema, entiendo yo, sino un segundo plano, que es el plano casi de una topología de la política, que es el del debate entre proyectos políticos, la tensión entre distintos proyectos políticos, la tensión entre discursos y una pelea hegemónica sobre qué tipo de sociedad se establece con cada uno de esos discursos. Ese es el plano en que se establecen un conjunto de tensiones hegemónicas. En primer lugar, por la desarticulación del discurso del oponente político, es decir, por tratar de discernir qué está encriptado en ese discurso y poder revelarlo. En segundo lugar, un debate complejo con el pueblo, con nuestro pueblo de la ciudad. Es un debate que creo que tiene dos planos. Un primer plano que es el de la seducción, digamos, y que tiene que ver con las encuestas y los perfiles de la ciudad y cómo, que creo que estuvo muy presente en todo este proceso, cómo decir y hacer y de qué manera comportarnos respecto al perfil de la ciudad y del electorado de la ciudad. Yo creo que hubo una exacerbación de esta postura, de ver suponer qué era la ciudad y actuar de manera tal de ajustar discursos, ajustar metodologías a lo que es el perfil, al supuesto perfil de la ciudad. Y creo que acá perdemos, creo que acá por lo menos se nos presenta una gran deficiencia. ¿Por qué? Porque ese debate complejo con la ciudad no puede tener solo un perfil de seducción, sino que a su vez tiene que tener un grado complejo de debate con ese perfil de la ciudad, para intentar transformar a esa parte de la ciudad, a esa parte de ese electorado que ha elegido un proyecto que nosotros entendemos tiene encriptado como un caballo de Troya, grados de violencia y un perfil social que sabemos a dónde nos lleva, pero no todos quizá pensamos hacia dónde nos lleva. Desde luego, aquí estamos todos de acuerdo con eso. Y no dejó esta situación me remitió a una de las fotografías más importantes de los últimos tiempos, que es la fotografía de Néstor Kirchner diciendo proceda. Esa fotografía, esa imagen o esa escena en la que Néstor le ordena al jefe del ejército que baje los cuadros, aquella escena tan importante. Es una escena interesante porque la fotografía más difundida es la fotografía en la que está Néstor de espaldas y se ve el cuadro que ya ha perdido la simetría con el resto de los cuadros y está saliendo de la pared, se está sacando de la pared. Esa espalda ancha que tenía Néstor y a su vez encorvada en esa escena, encorvada quizás por el peso de ese ejercicio político de ruptura de una historia reciente de la Argentina. Ese es un hecho que aparte proceda, ¿no? Es una palabra que viene del lenguaje militar, pero que es una orden que, viniendo de ese lenguaje militar, tiene todo un contenido popular y de cambio de ruptura histórica fenomenal. Es una frontera, es el establecimiento de una frontera. Él está de espaldas a lo que estamos mirando y ejerce como estadista una apuesta histórica hacia el futuro. Y nos convoca, nos está hablando a nosotros, pero como estadista ordena a quien representó, al lugar que representó el terrorismo de Estado, la violación de derechos humanos, en un cambio político radical, ordena el procedimiento de un cambio histórico. Y esa frontera
cruzar esa frontera, quien se posiciona por fuera de esa frontera entra en el ámbito del asco. Quien se posiciona por fuera de esa frontera establecida por ese acto entra en la esfera del asco. Sin embargo, ese discurso del asco, del desprecio por el desprecio de la vida, tiene un sentido distinto al que vivimos en estos días. Nosotros vemos al estadista apoyado en el poder popular que construye con ese mismo acto ese hecho y construye un acto histórico. También es no tener quien se posiciona por ese otro lugar, también es un personaje condenable y condenado por ese nuevo parámetro histórico, que es el de no tener swing, que también es el de no tener swing, entendido como lo podría entender José Ingenieros, cuando decía un gesto del alma, un ideal, un gesto del alma hacia alguna perfección. Ese swing que podría ser el de no seguir los movimientos y contorneos de la justicia, de la idea de justicia, de la idea de igualdad, de la idea de una idea superadora del Estado social actual y de una idea del amor también, que también estuvo presente en la relación, desde luego privada, pero también pública entre Néstor y Cristina. Esta frontera paradigmática que marca una diferencia radical con lo que está enfrente, que marca un límite, es una crispación también. Es una ruptura, es un conflicto que se establece en un momento del tiempo y que marca una frontera, lejos de intentar contemplar a la sociedad como una cosa homogénea sobre la que no hay que generar un debate paradigmático profundo. Y yo creo que este es la principal falta que hemos tenido en el ejercicio político de la campaña, en haber comprado la idea de la crispación, el haber intentado jugar, como se dijo en este momento, en el terreno que planteó la derecha en la Argentina, la nueva derecha, que ahora tiene un nuevo giro, porque estamos frente a la posibilidad de la constitución de un macrismo nacional y popular. Estamos ante esta posibilidad, y si uno escucha a Macri, si uno escucha el discurso de cierre de ese día de Macri, se presenta como la posibilidad blanca, pulcra y no conflictiva de una herencia sobre lo que ha construido nuestra experiencia histórica. Este es un peligro cierto y que se apoya tanto en la estrategia inteligente de Macri y de sus asesores y demás, como en la imposibilidad en la ciudad, porque estoy hablando de la ciudad, en la ciudad de no haber tenido la capacidad de generar una frontera que incluye un juicio, no un juicio, sino incluye una interpelación, ¿no? Una interpelación ética sobre lo que significa el macrismo y sobre lo que vuelve a traer la figura del caballo de Troya, que tiene metido dentro la violencia, la desigualdad. Nosotros tenemos que interpelar a nuestros vecinos, a los ciudadanos de la ciudad. No podemos comprar la idea de no crisparnos, no podemos pensar, como dijo algún compañero en alguna reunión, que todos los votos en ese sentido tienen el mismo carácter en términos de discurso social. No lo tienen, no lo tienen. Esta asamblea está trunca. Esta asamblea está trunca. Aquí falta un réprobo. Aquí falta un piantavotos. No por un cholulismo de que aparezca en la asamblea de carta abierta, sino por reivindicar una interpelación, como decía Aurelio, la única interpelación real, amorosa, respetuosa y totalmente transparente, que no es la misma figura que la de Néstor como estadista, que genera el gesto, nosotros lo miramos, vemos su espalda, vemos su curvatura y vemos el hecho, sino que es una mirada mucho más, no erigida como la del estadista, sino como de un observador más, con un peso, con un gran peso, amoroso de nuestra ciudad. Hay que escuchar sus letras, amoroso de Rosario, amoroso de la ciudad. En la asamblea está trunca, porque nosotros no terminamos quizá de abrazar esa idea de un combate ético moral profundo, quizá por cálculos. O sea, aquí falta Fito Páez. En nuestra asamblea falta Fito Páez. No podemos, si nosotros no abrazamos el discurso del piantavotos, si abrazamos el cálculo electoral, vamos a estar reproduciendo, aunque no lo busquemos, aunque nuestras intenciones sean otras, vamos a estar reproduciendo la idea de la no crispación, pero también, junto con ello, la que nos vende La Nación, la que nos vende Durán Barba, lo que decía Guillermo, esa pospolítica, que construye el margen de maniobra político
para la constitución de un macrismo nacional y popular que se piense capaz de heredar el proceso político de cambio profundo, paradigmático, ético que se inició en la Argentina. Esta es la principal falta de nuestra campaña. Y yo creo que, con buena leche seguramente, pero que le ha faltado en gran medida el respeto a cierto corazón profundo de la ciudad y que en gran medida se ve en el uso casi gerencial o de administración de recursos que se ha hecho sobre, y de no uso, del perfil cultural, que es hoy el único que está dando una batalla de sentido distinto, el posicionamiento de una frontera clara sobre lo que significa el macrismo como proyecto social. Esto es para mí una gran preocupación. No se va a resolver porque también coincido con Aurelio, nos vamos a fumar las 3 semanas del tiempo que sigue. No vamos a lograr grandes cambios con esto, aunque sí creo que este tipo de debates es un acontecimiento que queda fuera de carta abierta. El acontecimiento de este debate, y con esto termino, queda fuera de carta abierta. Nos perdimos este acontecimiento, que es el que quizá pueda modificar en alguna medida el sentido, la pelea entre sentidos de sociedad en el que no pudimos tener ningún grado de injerencia. Recuerdo, mi ignorancia me duele enormemente porque yo lo tuve, como todos nosotros, a Nicolás Casullo cerca y no supe quién era hasta que leí las cuestiones y ya no lo tenía para decirle absolutamente nada. Para mí es un gran dolor. Y ese libro comienza con un gran capítulo que es un requiem también respetuoso, amoroso de la revolución del siglo XIX y del siglo XX, y termina con un capítulo vinculado a la religión en el que él hace una hipótesis sobre que la posibilidad de construir un nuevo tiempo tiene que ver con la recuperación de una mirada humanista sobre la política. Humanismo que, paradójicamente, es la base de la constitución del pensamiento socialista. Sobre eso creo que tenemos que volver. Y no tenemos que tenerle miedo a interpelar a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos y discutir abiertamente sobre lo que significa el asco, sobre lo que significa el swing y sobre lo que significa un camino que, en última instancia, esperamos constituya una sociedad mejor, en la que podamos vivir mejor, con menos violencia. Bueno, en fin, lo que venimos discutiendo desde hace tanto tiempo. Creo que este es un tema central y que en esta campaña ha quedado lejos y que tiene como punto paradigmático este carácter trunco para mí de esta asamblea, que es muy buena, que tiene muy buenos debates, pero creo que deja fuera un acontecimiento, el más importante de las últimas semanas.